Bueno, pues para mí es muy agradable, un honor también presentar a mi amigo Guillermo, ¿sí? Bueno, pues Guillermo no solo es mi amigo, no está aquí porque sea mi amigo, sino porque es un investigador en el campo de la física matemática, más bien física teórica, especializado en gravitación cuántica, muy prominente, ¿sí? Bueno, él hizo su doctorado en la Universidad Complutense en Madrid y bueno, cuando yo lo conocí, le estaba haciendo un postdoc en el Centro para Gravitación y la Física y la Geometría en Pensilvania. Entonces se llama Center for Gravitational Physics and Geometry, y que en ese momento era un lugar estelar de la gravitación cuántica. Y bueno, sigue siendo importante y bueno, los integrantes de ahí han estado ahora formando los centros, todos muy importantes. Y después de ahí, Guillermo se fue al Instituto de la Estructura de la Materia, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en España, que es el análogo español al CIMVESTAV, digamos, un instituto de investigaciones, el más prestigioso del lugar, que solamente hace investigaciones por este, no es una universidad en sí, es un lugar de investigación solamente. Bueno, ahora es el director del instituto donde trabaja y él se especializa, como ya dije, en gravitación cuántica y cosmología cuántica. Bueno, pues ya les dejo aquí a Guillermo y que lo disfruten. Muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, la verdad es que es un placer el poder estar con vosotros, aunque sea a la distancia. Oiréis probablemente ruido de máquinas quitanieves, porque en Madrid estamos todavía saliendo de lo que fue la tempestad de nieve. La primera cosa que quería comentar es que va a ser una plática realmente de divulgación. No va a haber ninguna fórmula, a diferencia de todo lo que ha sido la escuela hasta ahora. En parte, lo que quería transmitiros con ello es un poco la visión que tengo yo, pero que es una visión compartida con muchos colegas de lo que es los temas de interés en la física moderna y hasta qué punto esos temas son los que luego generan el interés en distintas ramas de las matemáticas. Eh, ya digo, va a ser una charla totalmente divulgativa y un poco es la motivación de por qué hoy en día hay tanto interés en lo que es conocer el universo, su evolución, su estructura, su composición y el comportamiento global que vemos en sus componentes. Solo como un dato para darnos cuenta de la relevancia que hoy en día tiene, pensemos que de los 4 premios Nobel de los últimos años, 3 han ido a temas que han tenido que ver con este área, bien ondas gravitacionales, bien cosmología o bien agujeros negros. Bueno, a mí me suele ocurrir que cuando hay que hablar de temas de física moderna, pues no puedo evitar el tener como referente lo que es la obra de Albert Einstein. Einstein, después de acabar, digamos, su carrera en la Universidad de Zúrich, pues intentó ser docente, pero su compañero Weber pues, pensó, juzgó que no tenía calidad suficiente y se refugió en una oficina de patentes, un trabajo que esencialmente consiguió el padre de su amigo Marcel Grossman, y tanto por ese ambiente en el que estaba, en el que podía dedicarle tiempo a pensar, añadido al espíritu crítico que él ya había desarrollado por entonces, pues se formó un magma de ideas que cuajó en el año 1905, que conocemos todos como el año maravilloso o prodigioso de Einstein, en el que él publicó
pues 5 trabajos y cada uno de ellos pues, puede considerarse una revolución de la física. Un trabajo fue su tesis doctoral, otro sobre el movimiento browniano. Estos dos tenían que ver pues, con cuestiones, digamos, moleculares. 2 trabajos tienen que ver con lo que hoy llamamos la relatividad especial y el 5.º trabajo era sobre el efecto fotoeléctrico. De esos trabajos, el único que realmente Einstein consideraba como un trabajo revolucionario y con una visión diferente de la física, curiosamente, era el que hizo del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, como sabéis, esencialmente consiste en la generación de corrientes eléctricas cuando incide luz pues, en distintos tipos de metales. Lo curioso, y en esto Einstein estaba muy al día de los datos experimentales, lo curioso es que se había constatado que a pesar de que se aumentara la intensidad de la luz que incidía y por lo tanto había más energía disponible, pues no se conseguía el que se generara corriente, salvo si la luz tenía ciertas características. Estas características tenían que ver con su color o con lo que hoy en día llamaríamos la frecuencia de la luz. Esencialmente, solo para frecuencias suficientemente altas se era capaz de generar esa corriente en el metal. La explicación que dio Einstein es que la energía realmente estaba dispuesta en paquetes, en cuantos, y que la energía de cada uno de esos paquetes era proporcional a la frecuencia de la luz, de tal manera que solo cuando se sobrepasaba un cierto umbral se arrancaban electrones y se podía generar una corriente eléctrica. Esto él lo consideró como una visión absolutamente distinta, ¿no?, de lo que eran los principios físicos. Tanto es así, por ejemplo, que cuando él se divorció, él tenía un hijo que tuvo problemas de esquizofrenia, pues él ya en el divorcio dejó reservado para los cuidados del hijo el dinero del premio Nobel que él estaba seguro que le iban a dar por el efecto fotoeléctrico y que efectivamente le dieron el año 1921. Nunca recibió un premio Nobel por ninguno de todos los otros trabajos, incluido por su visión del espacio-tiempo. El trabajo de efecto fotoeléctrico no es que llegara, digamos, en un ambiente que no le era propicio. Einstein era amigo de Planck, que era de una generación anterior, y Planck fue el primero que utilizó el concepto de cuantos o paquetes de energía para resolver una crisis que había en la física. La radiación de lo que hoy en día llamaríamos un cuerpo negro, que es algo así como un objeto, un horno perfecto que es capaz de absorber toda la radiación y emitirla en equilibrio, y que muchas veces visualizamos como una especie de cavidad totalmente negra con un pequeño agujero por el que sale esa radiación que está en equilibrio, pues la descripción clásica del electromagnetismo daba lugar a pensar que había una catástrofe porque debería haber una densidad de energía infinita a frecuencias altas. Evidentemente esto no era así y, digamos, experimentalmente la constatación era inmediata, era obvia. Planck fue capaz de explicarlo pues insistiendo o proponiendo que la energía estaba localizada en pequeños paquetes, en cuantos, y con eso consiguió ajustar lo que era el espectro de radiación del cuerpo negro. Recibió el premio Nobel por esta contribución en el año 1918. La física cuántica, esencialmente con estos baluartes, se instaura como la explicación de la última naturaleza de todas las interacciones microscópicas a pequeña escala. Las consecuencias de la física cuántica son enormes. Esencialmente, digamos que al conllevar que todos los entes físicos tengan una naturaleza ondulatoria, como le ocurre a la propia luz, pues conllevan una incertidumbre en las predicciones que pueden hacer sobre distintas cantidades físicas.
Una forma de visualizarlo es pensar en una onda de luz monocromática, entonces tiene que ser una onda perfecta, sin principios y final, y por lo tanto no puede estar localizada. Algo similar ocurre o nos dice la cuántica si queremos tener una descripción ondulatoria de entes que tengan momentos bien definidos. Es imposible localizarlos y eso hace que se introduzcan incertidumbres de forma inherente en la descripción de la naturaleza. Einstein, en cierta forma, nunca estuvo contento con esta descripción en la que era imposible saber todo de todo y durante gran parte de su vida intentó superarla, sin éxito, por supuesto. El régimen cuántico, como he dicho, se atribuye a las escalas microscópicas, a las interacciones microscópicas, que servirían con el lenguaje de hoy en día para describir pues, todas las fuerzas elementales, menos la que conocemos como fuerza gravitatoria o campo gravitatorio. Entonces, la cuestión que queda pendiente desde este punto de vista es qué pasa con esa otra interacción fundamental de lo que es nuestra descripción física. Para ello, los principios, una vez más, parten de las propuestas de Einstein. En 1905, él introduce lo que hoy en día llamaríamos la teoría de la relatividad especial. Él lo consideraba simplemente una especie de colorario, consecuencia ineludible de las leyes clásicas y del electromagnetismo que ya imperaba por entonces. Y desde ese punto de vista nunca lo consideró un aporte revolucionario por su parte. Se conocían ya bien las leyes del electromagnetismo de Maxwell, que incorporaban las leyes de Faraday, por supuesto, y en esa descripción de Maxwell, la luz o el electromagnetismo podía presentar una transmisión a través de ondas que tenían la velocidad de la luz, con lo cual la luz, en cierta forma, quedaba identificada como la radiación típica del electromagnetismo. La velocidad que aparecía en esas ecuaciones era una velocidad, digamos, fundamental, en el sentido de que era constante en un medio de vacío o en el vacío, en ningún medio material en particular, y esa velocidad que aparecía no dependía de otras características de la observación que se hiciera de ese fenómeno ondulatorio. En particular, las soluciones o las ecuaciones de Maxwell no permitían soluciones estacionarias. Se dice que Einstein ya desde pequeño tenía una especie de obsesión en que él se veía yendo cada vez más rápido hasta ser capaz de subirse en una onda de luz y verla congelada, como si no se estuviera propagando. Eso las ecuaciones de Maxwell no lo permitían. Con esa motivación, digamos, abstracta, teórica, más el conocimiento que él tenía de los experimentos de Fizeau, que a mitad del siglo XIX había medido cómo se propagaba la luz en fluidos. Esencialmente había hecho interferencia de luz si iba en un fluido a favor de la velocidad del flujo y en otra parte en contra de la velocidad del flujo. Lo curioso del experimento de Fizeau es que las velocidades que él medía no seguían el comportamiento de composición de velocidades que uno esperaría, el de suma de velocidades que todos hemos aprendido y que conocemos como, digamos, el principio galileano para las velocidades. El experimento de Fizeau no estaba de acuerdo con eso. Una forma más elaborada de ese experimento lo hicieron posteriormente Michelson y Morley, pero por lo que se ve Einstein no tenía un conocimiento directo de los resultados de tal experimento. Sí que conocía bien los de Fizeau y con esa motivación más la que he comentado abstracta teórica, él llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz debía ser universal para todos los observadores independientemente de su velocidad de movimiento, siempre que fueran observadores que no estuvieran sujetos a fuerzas.
¿Mm? Es algo así como lo que hoy en día llamaríamos observadores inerciales. Las consecuencias de esta hipótesis eran drásticas, dramáticas. Los conceptos que tenemos de que dos eventos ocurran a la vez, de que sean simultáneos, en gran parte dependen de la propagación de la luz desde esos dos eventos hasta que yo recibo información sobre ellos. Evidentemente, observadores que estén en movimiento relativo entre sí considerarán que esa propagación les llega al mismo tiempo o no, dependiendo de cuándo hayan ocurrido esos eventos, de tal manera que ese concepto de simultaneidad no es universal. Solo, por ejemplo, si un observador que esté a la misma distancia de dos puntos recibirá rayos de luz de ellos a la vez si salieron en el mismo tiempo. Pero si se está moviendo respecto a esos dos puntos, esa propiedad deja de cumplirse. Y el concepto de simultaneidad, por lo tanto, se ve afectado. Esto, si lo pensamos bien, es realmente drástico en el sentido de que elimina cantidad de absolutos que existían anteriormente en la física, debido sobre todo a la herencia newtoniana. No existe un espacio absoluto, no existe un tiempo absoluto, sino que eso depende del observador que los está midiendo. Bueno, esto es así, como he dicho, para observadores que no están sujetos a fuerzas, pero ¿qué pasa cuando estás sujeto a una fuerza? Y en particular la que estamos considerando que nos queda por saber su naturaleza última, que es la fuerza de gravedad. Se dice que después de que Einstein propusiera su teoría de relatividad especial, trabajando en la oficina de patentes, pues siguió pensando sobre el problema y en particular tuvo la imaginación de visualizar lo que ocurría con obreros que estaban trabajando enfrente de su oficina, pensando que si caían, pues mientras estaban cayendo, aunque fuera un poco cruel por su parte, pues realmente ellos no tenían una sensación de campo gravitatorio, sino que simplemente pues estaban eso en una caída libre. El campo gravitatorio se darían cuenta pues, cuando llegaran al suelo, evidentemente. Esencialmente, los pensamientos que tenía Einstein es que como la aceleración que sufren los cuerpos en un campo gravitatorio homogéneo es independiente de esa masa de los cuerpos, por lo que hoy en día llamaríamos el principio de equivalencia, pues en principio es imposible discernir si lo que estoy aplicando en un sistema físico es un campo gravitatorio o es una aceleración uniforme. Con esa idea, él lo que empezó es a intentar entender realmente qué ocurre en esos sistemas que están en una aceleración constante. Se dice que en una excursión con Marie Curie, él tuvo una especie de tropiezo escalando y Marie Curie fue a ayudarlo y Einstein estaba tan ensimismado en sus pensamientos que le gritó y le dijo que él no necesitaba ayuda para escalar, que necesitaba ayuda para entender qué ocurría dentro de un elevador, de un ascensor, cuando éste acelera. La forma en la que realmente se fue capaz de empezar a aplicar argumentos era un uso muy inteligente de su teoría de relatividad especial. Él se dio cuenta, en cierta forma, que en sistemas en rotación la velocidad de rotación puede ser constante y que en una dirección perpendicular a esa dirección de movimiento uno instantáneamente puede pensar que hay una velocidad constante, pero sin embargo al cambiar la velocidad de dirección, realmente ese sistema sufre una aceleración, lo que llamaríamos aceleración centrífuga o centrípeta. Entonces fue capaz de empezar a digamos, aplicar argumentos de relatividad especial para darse cuenta de qué tipos de fenómenos podían ocurrir en sistemas que estuvieran acelerados.
y hasta qué punto eso afectaba a la estructura del espacio y el tiempo. Una de las consecuencias que todos hemos oído hablar de ellas es pues que las trayectorias de la luz se curvan. Voy a explicarlo. En el dibujo que tenéis a la izquierda, veis sería una especie de trayectoria de luz recta, que lo único para seguirlo, pues hay como una especie de bolita para que se vea que es esa trayectoria del rayo de luz. Si tomamos un cohete que esté acelerando y hacemos una ventanita pequeñita, puede entrar justo por esta ventanita y desde el interior del cohete, al estar acelerando, da la sensación de que la luz hace una trayectoria parabólica. Entonces, el argumento de Einstein es, muy bien, el rayo de luz en un sistema, digamos, inercial, pues está describiendo una línea recta, pero en un sistema que yo esté acelerando, hace una trayectoria curva. Como una aceleración constante es equivalente a un campo gravitatorio, cuando exista un campo gravitatorio, la luz tiene que curvarse. De hecho, esta es la forma en la que se hizo la comprobación experimental que en última instancia consagró las teorías de Einstein sobre el campo gravitatorio, lo que hoy en día llamamos la relatividad general, porque extendió la relatividad especial a observadores generales, no solo a los que no estaban sujetos a ninguna fuerza. En el año 1919 se hizo una expedición para comprobar la imagen que dejarían estrellas que estuvieran detrás del Sol durante un eclipse y ver sus trayectorias de luz se habían curvado. Esa expedición fue a dos lugares del planeta, uno en Brasil y otro en el Golfo de Guinea, y la comandó Eddington, Sir Arthur Eddington, y sirvió para comprobar experimentalmente que las teorías de Einstein eran correctas. Y a partir de ese momento la relatividad general, digamos, que se abrazó de forma internacional y relegó a un segundo plano la descripción newtoniana que teníamos del espacio. Para hacerlo, por supuesto, Einstein tuvo que aplicar, aprender y desarrollar toda una nueva matemática que fue probablemente el punto más difícil a la hora de enunciar esa nueva teoría de relatividad general. En aquel momento se llamaba el cálculo diferencial absoluto, hoy en día pues lo llamaríamos cálculo tensorial y además la geometría riemanniana pues desempeñó también un papel fundamental. Esos conceptos matemáticos le eran totalmente ajenos a Einstein y fue Marcel Grossman el que en gran parte le introdujo a ellos y gracias a esa colaboración entre los dos pues pudo finalmente formularse de una forma satisfactoria esa descripción que tenemos hoy en día del espacio. La relatividad general, desde el punto de vista, digamos, conceptual, se puede enunciar fácilmente. Esencialmente, el contenido de energía, materia que tiene el universo le produce que la geometría, las trayectorias se curven a su alrededor y, por otra parte, la geometría, al estar curvada, le dice a la materia cómo tiene que desplazarse en las trayectorias naturales, si no se ejercen otras fuerzas sobre ella. Desde ese punto de vista, la relatividad general realmente lo que hace es decir que la geometría, curva del espacio-tiempo y su contenido de energía y materia no son sino dos formas de manifestarse de la misma naturaleza. Bien, pues a partir de esta nueva formulación, lo que es la estructura del espacio y del tiempo deja de ser un ente absoluto y estático y puede ser
tan dinámico como la materia que contiene. Las consecuencias para la descripción del universo, por supuesto, son casi inmediatas y son una vez más dramáticas. Incluso si pensamos que el universo que vemos es esencialmente el mismo en todas las direcciones y en todos los puntos, aún así es posible que la materia que contiene cambie según va evolucionando y según va transcurriendo el tiempo. En tal tipo de geometrías, el concepto de distancia entre dos puntos o la escala que nos da esa distancia es tan dinámica como ese contenido material. Y eso hace que las distancias que medimos geométricamente puedan ir variando de acuerdo con lo que es esa estructura, ese contenido del universo. Esto, que era implícito a las ecuaciones de Einstein, el propio Einstein pronto se dio cuenta, al aplicarlo sus ecuaciones, nada más que un universo en el que lo único dinámico sea un factor de escala, pues uno enseguida puede ver que el factor de escala sufre desaceleración si la materia que contiene es, digamos, normal. Desde el punto de relatividad general es lo que diríamos que cumple las condiciones de energía fuerte. Esencialmente, su energía es positiva y su presión no es capaz de contrarrestar el aporte de esa densidad. Pero si esto ocurre, todos sabemos que una curva cuya segunda derivada sea negativa, o ya en este caso que la desaceleración del factor de escala que nos dan las ecuaciones de Einstein sea real, pues entonces al tener esa segunda derivada negativa, la curva que estemos considerando queda por debajo de la tangente. Si hacemos esto para la curva que nos da el factor de escala, enseguida vemos que ese factor de escala en algún momento del pasado tiene que haber cortado el eje horizontal. Y por lo tanto, en ese punto tiene que haber sido igual a cero. Pero esto quiere decir que tiene que haber habido un tiempo en el pasado en el que la escala de distancias haya sido cero. Es decir, haya degenerado de tal forma que todos los puntos estuvieran a distancia cero entre sí. Esto es lo que hoy en día conocemos con el nombre de Big Bang. Bueno, a Einstein esta posibilidad, desde luego, le resultaba muy incómoda. Hemos de pensar que en aquella época apenas se tenía ni siquiera conocimiento de que existiera, digamos, universo exterior a la galaxia. No se conocían observacionalmente otras galaxias. Lo que había eran nebulosas, pero no se le tenía en consideración de que fueran galaxias distintas a la nuestra. En esa situación, digamos, admitir esa evolución del universo con un origen inicial era realmente incómodo para muchas mentes, incluso tan brillantes como la de Einstein. Entonces, Einstein lo que intentó fue encontrar una solución a sus ecuaciones en las que el universo pues, fuera estacionario, no tuviera que evolucionar. Y para ello, pues se vio forzado a introducir materia que ya no tuviera este comportamiento tan natural y introdujo, pues, digamos, una densidad de energía cuya presión era muy negativa, capaz de compensar esa densidad de energía positiva. Esto es lo que hoy en día llamamos una constante cosmológica. Introdujo un término que no cumplía las condiciones de energía fuerte y con ello fue capaz de encontrar una solución que aparentemente pues, no evolucionaba y no tenía un Big Bang. Una solución distinta, pero relacionada con ella, la encontró de Sitter en el año 17. Lo que pasa que bueno, la solución de Sitter estaba escrito de una forma coordenada que la hacía complicada de interpretar. El año 1922, Friedman introduce una solución en la que se permite evolución temporal
y en la que en principio pues el universo deja de ser estático. Eso a Einstein, como he dicho, le pareció un horror. Unos años más tarde, en el 27, un sacerdote belga, Georges Lemaitre, desarrolla esa solución de una forma mucho más completa, con una interpretación mucho más consistente y le da la visión de que es realmente una creación del universo a partir de un Big Bang. Él lo llama el huevo cósmico inicialmente. El director de tesis de Lemaitre había sido Eddington e intenta ponerlo en contacto con Einstein. En el año 27, en el Congreso Solvay, pues hay una reunión entre ellos dos, van compartiendo un taxi mientras Einstein iba al laboratorio de Auguste Piccard y por lo que se ve Einstein no le hizo absolutamente ningún caso a Lemaitre, tanto es así que al poco tiempo se puso a hablar en alemán, pues porque sabía que Lemaitre no hablaba alemán. Como digamos una anécdota colateral, Auguste Piccard, que es este señor que aparece a la derecha con el pelo un tanto revuelto, pues era un gran, digamos, físico de presiones extremas y toda su familia han sido pues pioneros en explorar situaciones extremas, tanto con globos aerostáticos como con batiscafos en las profundidades submarinas. Hergé digamos, inspiró en él para introducir un personaje en las aventuras de Tintín, el profesor Tournasol, que como veis en la parte derecha pues tiene un cierto parecido con Picard, lo único que lo hizo más bajito porque si no, según el propio Hergé, no le entraba en las viñetas del cómic. También en la serie de Star Trek de la nueva generación, el protagonista, el capitán, se llama Jean-Luc Picard y se supone que es descendiente de Auguste Piccard como buen explorador. Bueno, antes de seguir con esta visión de lo que es el Big Bang, hay dos puntos que son fundamentales desde mi punto de vista para entender qué quiere decir la teoría del Big Bang y que en muchos casos no se comprenden adecuadamente. Es muy habitual el oír que el Big Bang es una explosión inicial, un punto inicial a partir del cual empezó todo. El Big Bang como tal no es un punto. El Big Bang es una situación en que la distancia entre todos los puntos degenera, tiende a cero. Podemos pensar en un globo el que le vamos sacando el aire. Cuando se va desinflando, el globo sigue siendo una superficie con todos los puntos en la superficie y lo que pasa es que según vamos sacando aire, la distancia entre esos puntos va siendo cada vez menor. Pero no es que los puntos dejen de ser distintos entre sí. Topológicamente los puntos están diferenciados, geométricamente la distancia entre ellos va anulándose o va atendiendo ese límite. Esta cuestión es importante porque si no uno enseguida entra en contradicciones, como pensar que el Big Bang te da un punto preferencial en el universo o te da no sé cómo decirlo, un evento de referencia en sí mismo, espacio-temporal, al que referir todo lo demás. No es así. Temporalmente sí que lo puedes hacer en el sentido de que hay un tiempo en el que esa distancia tiende a cero, pero eso no quiere decir que el Big Bang esté localizado en un punto. La otra cuestión importante es que, aunque las escalas de distancia con la evolución del universo varíen, el que las podamos medir es porque las comparamos con otras escalas que no varían. Si todo variase de la misma forma, no seríamos capaces de realmente medir o experimentar esa variación. Esto, insisto, es importante el saber comprenderlo porque de otra forma seríamos incapaces de entender esa especie de imbricación que hay entre
la forma de comportarse a distintas fuerzas del universo. El cambio de escala se refiere a sistemas que están ligados por la gravedad, mientras que hay otras escalas que no varían en esa evolución cosmológica. Las escalas típicas de los fenómenos atómicos, por ejemplo, no varían. Las transiciones fundamentales de los átomos no varían. Vienen dadas por escalas que son de esas interacciones fundamentales y no sufren una variación dinámica con la evolución del universo, al menos no en principio. Esto es lo que nos permite el comparar esas escalas, digamos, atómicas con las escalas que sí que están variando en la evolución cósmica. Bueno, pues de esto se dio cuenta Lemaitre. Él lo que dijo es que si es verdad que el universo se está expandiendo, pues las estrellas, puesto que emitieron su luz en un tiempo anterior y la luz ha tenido que recorrer la distancia que separaba hasta nosotros para llegar, pues entonces cuando se emitió esa luz, la escala de distancia sería diferente a la que tenemos hoy. Y eso se dejaría un rastro en la luz de las estrellas. Esencialmente, la longitud de onda, la escala física, al expandirse el universo, pues se iría expandiendo, o lo que es lo mismo, la inversa longitud de onda, que es su frecuencia, parecería que va disminuyendo. Eso produciría un efecto de que la frecuencia se va desplazando hacia el color rojo. Por eso se suele hablar del desplazamiento al rojo. Es similar a un efecto Doppler que tenemos cuando el emisor de una onda pues tiene una cierta velocidad respecto a nosotros como observadores. Entonces podemos incluso hacer un paralelismo entre ese desplazamiento de las longitudes de onda, de las frecuencias por efectos cosmológicos y el desplazamiento Doppler. Lemaitre lo predijo, pero hasta que se comprobó, pues pasó un tiempo y lo que es peor, Lemaitre publicaba en revistas belgas en francés y realmente apenas nadie era consciente de sus trabajos. Experimentalmente o observacionalmente, el corrimiento al rojo, ya en 1912, visto Slipher, había empezado a hacer mediciones y en el 14 ya tenía mediciones de una docena de nebulosas en el que se veía que la mayoría de ellas, todas menos Andrómeda, tenían corrimiento al rojo. Los hizo público en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana en la que estaba Edwin Hubble. Para ser capaz de ver si es verdad que las estrellas o galaxias más lejanas, su luz se corre al rojo, cuanto más lejos estén, pues hace falta el medir además la distancia a la que está. Ese método de medición de distancia realmente se debe a Henrietta Leavitt, una diríamos una astrónoma de Harvard, que se dio cuenta que había un tipo de estrellas, las cefeidas, que tenían un periodo proporcional a lo que era su luminosidad intrínseca. De tal forma, queriendo la periodicidad de esas estrellas, uno podía saber cuál era su luminosidad intrínseca. Midiendo la luminosidad aparente, entonces uno podría saber a qué distancia está. Lo único que hacía falta era saber esa proporcionalidad y se consiguió porque algunas cefeidas se pudo medir la distancia, lo hizo Hertzsprung, y a partir de ese momento, más o menos en 1913 o 14, había un método para medir la distancia. Lamentablemente no se le dio el mérito, el reconocimiento a la Henrietta Leavitt. El método lo publicó el astrónomo para el que trabajaba, que era Pickering, y Hubble simplemente lo utilizó casi sin mencionar los autores y lo juntó junto con el método de medición del corrimiento al rojo de Slipher. Midió muchas más estrellas nebulosas
y consiguió un conjunto de datos que es el que se muestra en esta gráfica y que él pues defendió que tenía un ajuste lineal, aunque podemos ver que hay una especie de nube de puntos ahí. Con eso, en 1929, ya la gente queda, digamos, se les hace patente que hay un fenómeno de expansión en el universo. Las personas que en aquel entonces trabajan en relatividad general pues sufren o tienen un periodo, digamos, de efervescencia grande, intentando entender la razón de esa expansión, porque no conocían los trabajos de Lemaitre. El propio Lemaitre le vuelve a mandar su trabajo a Eddington, que era su director de tesis, que no recordaba, y ya más o menos empiezan a tener conocimiento también de Sitter de esa explicación. En el año 30 Einstein visita a Eddington. Einstein no estaba muy al día de los avances en astrofísica. Eddington le pone al día. En el año 31 visita a Hubble en Pasadena y entonces ya Einstein queda convencido realmente de ese fenómeno de expansión del universo, de la explicación a través de la teoría de la relatividad general y de que probablemente, como él mismo, bueno, al menos se le atribuye que dijo, pues el haber introducido la constante cosmológica pues fue el mayor error de su carrera profesional. Bien, el siguiente, digamos, hito en esta cosmología, pues casi hay que atribuírselo a la física nuclear, a un ruso, George Gamow, que a final de los años 40, pues junto con un estudiante suyo, que era Alfred, pues estaban, digamos que al considerar la posibilidad de que el universo estuviera en expansión, se dieron cuenta que yendo hacia atrás en el tiempo, pues cada vez el universo estaría más comprimido y llegaría un momento en el que estaría pues todo en interacción, incluso con la radiación que contuviera. Entonces llegaron un poco a la conclusión de que justo el instante en el que esa radiación permitiera que se abandonara por la expansión el equilibrio térmico, las reacciones nucleares iban a ser responsables de qué elementos químicos se produjeran con mayor abundancia y cuáles con menos, e incluso el predecir esas abundancias. Y debía quedar un vestigio, un fósil de la radiación que estuvo en interacción que bañara todo el universo y que se hubiera ido enfriando por la expansión. Gamow, que era un bromista, aparece ahí con una cantante y actriz americana, Anne Blyth, pues Gamow se dio cuenta que su apellido, el de Alfa, pues sonaba al alfabeto griego, Alfa Gamow, y pensó que era maravilloso incluir a Hans Bethe, su amigo también físico nuclear, aunque Bethe no hubiera hecho nada en este trabajo. Le pidió permiso y entonces se publicaron estos resultados en un artículo que hoy en día se llama el artículo del alfabeto, porque los autores son Alfa, Beta y Gamow. Durante muchos años el trabajo fue totalmente ignorado, hasta tal punto que se dice que Bethe estaba muy arrepentido de que le hubieran incluido en él. Posteriormente, evidentemente, alcanzó una gran resonancia y la opinión de Bethe cambió al respecto. Bethe obtuvo el premio Nobel por sus trabajos de nucleosíntesis en las estrellas, que también fueron muy importantes para conocer pues, el papel, digamos, astrofísico en todos los componentes químicos que tenemos en el universo. Bueno, pues este fondo que debía bañar el universo pues quedó ignorado hasta que en 1964 dos ingenieros, Penzias y Wilson, pues estaban construyendo una antena para la compañía Bell de teléfonos y haciendo mediciones apuntando a una zona del cielo que no debía tener ningún tipo de radiación, pues le salía una radiación de fondo que correspondía a una temperatura muy baja, como de 3 grados Kelvin. Entonces no podían entender la razón, pensaron incluso que se debía a que había palomas por la zona y podían haber dejado excrementos en la
el antena, limpiaron la antena, volvieron a medir, volvieron a obtener el resultado y estaban pues totalmente confusos cuando un amigo suyo, que era físico teórico en la MIT, pues les dijo que en Harvard había un grupo, perdón, en Harvard no, en Princeton había un grupo que precisamente estaba prediciendo la existencia de una radiación de ese estilo. Ese grupo era el grupo de Robert Dicke, que había, digamos, reproducido un poco los resultados de Gamow, los había perfeccionado, pero sin conocer los resultados originales de Gamow. Entonces, Dicke estaba trabajando con James Peebles y con Wilkinson. Peebles recibió precisamente el premio Nobel hace 2 años por su labor en cosmología y dieron, digamos, la explicación teórica a ese fenómeno, a esa radiación que habían detectado Penzias y Wilson. En el año 65 aparecieron 2 artículos, uno sobre la detección observacional de Penzias y Wilson y otro del grupo de Princeton explicando teóricamente el origen de la radiación. Y luego Penzias y Wilson recibieron el premio Nobel en 1978 por esa detección. Ese premio Nobel es importante porque es el primero en toda la historia a cuestiones que tengan que ver con la cosmología o la gravedad. Recordad que la teoría de relatividad general de Einstein es de 1915 y solo en 1978 se da un premio Nobel a cuestiones relacionadas con cosmología y gravedad. En gran parte todo esto es porque mientras tanto la cosmología se va convirtiendo en una ciencia con una estadística y con una matemática propia. En esa labor el aporte de Peebles es increíble, es fundamental y ese reconocimiento explica también que finalmente se haya decidido darle el premio Nobel al propio Peebles. Bueno, a finales de los 80 y primeros de los 90 se decide hacer una medición de ese fondo de radiación más precisa. Se manda pues, un satélite, el Cosmic Background Explorer o COBE, y hace una medición de la intensidad de radiación. Tenéis ahí la gráfica, las cruces son las mediciones observacionales y la raya, la gráfica verde, es la predicción teórica de una radiación de cuerpo negro. Como veis, el ajuste es increíble, es realmente asombroso. Esto confirma claramente las teorías que había sobre el origen de esa radiación. Recibe el equipo del COBE el premio Nobel en el año 2006 y realmente abre una nueva etapa en lo que es la cosmología que poco a poco desencadena en lo que hoy en día llamamos cosmología de precisión, en la que somos capaces de hacer observaciones muy precisas de ciertos fenómenos cosmológicos. COBE además midió otra cosa, y es que la radiación, si bien tenía ese ajuste de cuerpo negro, no era exactamente igual en todas las direcciones del espacio. Si abrimos esas direcciones, esa esfera celeste, como si fuera, pues, por ejemplo, la esfera de la Tierra con un mapa, pues la abrimos la esfera celeste y hacemos un mapa así un poco de forma ovalada, es lo que representamos aquí, pues las direcciones en las que la temperatura es un poco mayor que la de promedio, pues aparecen en rojo y las que más fría en azul. Lo increíble es que esas desviaciones en temperaturas son increíblemente pequeñas, son de una parte en 100.000. La temperatura de cuerpo negro a radiación, que era como de 2,7 Kelvin, luego hay pequeñas diferencias, dependiendo de la dirección, que son de una parte en 100.000. Esas anisotropías de la radiación se miden luego posteriormente de forma, como he dicho, mucho más precisa. Ahí lo que tenéis es la esfera celeste vista por delante y por detrás y es como la temperatura dependiendo en qué dirección de la esfera se mide. Están los resultados del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe y del satélite Planck que ha estado dando datos hasta hace poquísimo tiempo. Estas observaciones del fondo de microondas realmente
como he dicho, abren una nueva era en la que tenemos capacidad de hacer pues, observaciones ya muy fiables. Bueno, el primer problema que plantean es por qué son tan parecidas las observaciones en todas las direcciones, por qué la temperatura en todas las direcciones del universo es tan parecida. Eso, para explicarlo, todas las partes del universo tienen que haber tenido la oportunidad de ponerse de acuerdo en algún momento. Entonces, el mecanismo con el que explicamos que eso haya sido posible es que en un cierto momento una pequeña región del universo se expandió increíblemente rápido, de forma exponencial o similar, de tal manera que esa pequeña región esencialmente cubre pues, toda la zona del universo que observamos hoy en día, o al menos gran parte de ella. Ese mecanismo de expansión rapidísima es lo que conocemos como inflación y tiene que haber sido anterior, mucho anterior a la formación de ese fondo cósmico de microondas. Aquí en esta representación, digamos que lo que sería el eje vertical es proporcional simbólicamente al factor de escala del universo. Entonces hay una zona en la que vemos que ese factor aumenta de una manera considerable. Bueno, esas pequeñas fluctuaciones en la temperatura de la radiación de fondo, además tienen la importancia de que cuando se produjeron, pues en las zonas en las que la temperatura era mayor, pues la densidad de energía era también mayor y por inestabilidad gravitacional las zonas de mayor energía atraen más, de tal forma que se fueron formando grumos en torno a esas regiones. Esto es capaz de explicar la formación de estructuras que vemos en el universo. El que haya regiones en las que se forman galaxias y cómo están más o menos compartimentadas todas ellas. La cuestión que queda pendiente es la producción de esas fluctuaciones. ¿Cómo se produjeron? ¿A qué son debidas? Mujanov dio la solución que es más económica desde este punto de vista. Él lo que propuso simplemente es que esas pequeñas fluctuaciones eran fluctuaciones de vacío, que lo que había era vacío nada más y que la teoría cuántica permite que haya fluctuaciones en ese vacío y que estadísticamente eso fue el origen de que en ciertas regiones hubiera un poco más, digamos, de densidad que en otras y se formaran por los fenómenos que vemos hoy. No obstante, eso implica ciertas tensiones, esencialmente porque el comportamiento de la materia cuántica que se exige para que existan esas fluctuaciones de vacío, las ecuaciones de la relatividad general, digamos que las están identificando con una cosmología, una evolución clásica del espacio-tiempo. Y eso produce una tensión inherente. Es como dos entes de naturaleza diferente intentar relacionarlos entre sí. Esta tensión es la que en principio abre las puertas de que incluso en la propia cosmología haya fenómenos que solo se puedan entender de forma fundamental una vez se haya recuperado la coherencia entre la naturaleza de la geometría y de la materia cuántica que está incluida en ella. Por otra parte, el hecho de la existencia de un Big Bang conlleva infinitos y en la física los infinitos pues nunca son bienvenidos. Donde existe un infinito, esencialmente la física pierde su capacidad de predicción. Entonces, la esperanza que se tiene en física es que antes de alcanzar esos infinitos de las singularidades cosmológicas de Big Bang, existan fenómenos cuánticos en la geometría, en la gravedad,
que impidan el colapso a esa singularidad. Esos efectos cuánticos, claro, abrirían la posibilidad de que la evolución del espacio-tiempo haya cambiado y el vacío natural que se adapte mejor a ese espacio-tiempo, por lo tanto, también podría tener algún tipo de efecto que le influye. Bueno, estos son los principios más o menos de lo que entenderíamos como la cosmología cuántica. Una línea que es en la que yo trabajo y en la que trabajan varios investigadores, amigos y colegas del Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia, está inspirada en lo que llamamos la gravedad cuántica de lazos. Muy brevemente, la idea es generalizar a la gravedad una descripción que ha sido satisfactoria en el electromagnetismo. Me explico. Faraday, cuando hace sus leyes del electromagnetismo y cuando intenta explicarlo, bueno, él tenía un pequeño problema, era de familia muy humilde y no tenía una formación matemática buena. Había aprendido muchísimo pues porque trabajaba para un librero y con la condición de que podía leer todos los libros que estuvieran a su disposición. Y luego, por otro lado, era un gran experimental. Pero él tenía el problema de que sus matemáticas eran limitadas. Entonces, para ser capaz de estudiar el campo electromagnético, introdujo un concepto que hoy en día llamamos líneas de fuerza, que esencialmente son las trayectorias que seguirían las cargas que vieran el campo electromagnético. Donde hay más líneas de fuerza, pues la trayectoria ve un campo más intenso. La idea para la gravedad es hacer algo similar, describir el campo gravitatorio a través de las trayectorias que seguirían las partículas en él. Esas líneas se consideran líneas cerradas y es lo que se llama lazos, y entonces se hace una cuantización de esa descripción de lazos siguiendo ciertas analogías con la cuantización que se sabe que funciona para el campo electromagnético. Bueno, la mayor sorpresa al aplicar esta descripción de gravedad de lazos es que efectivamente desaparece el Big Bang. El colapso gravitacional se evita y hay un fenómeno de rebote. Antes de que colapse lo que es la escala de distancia, se rebota en esa contracción y a partir del rebote se vuelve a expandir. Digamos que eso introduce que haya una rama previa en la evolución del universo. Sería, al ir hacia adelante del tiempo, esa rama se fue contrayendo hasta alcanzar un rebote y a partir de ese rebote ya entramos en la rama que nosotros estamos observando, de tal manera que, bueno, si el rebote es a escalas realmente mínimas, pues casi lo que estamos es identificando eso con las regiones que antes decíamos que eran el Big Bang. Obviamente esto cambia la historia del espacio-tiempo y cambia la historia de las fluctuaciones que pueden haber surgido en él. Y la esperanza de la cosmología cuántica es que mediante predicciones de este estilo uno finalmente sea capaz de encontrar rastros que, al menos acumulando distintos tipos de predicciones, puedan hacernos falsear la teoría y ver si se comprueba, si son ciertas esas consecuencias o no. Bueno, ya estoy acabando. Otra situación extrema en la que la gravedad es muy intensa y uno esperaría también correcciones cuánticas son los agujeros negros. Pensad que un agujero negro no es sino una región de espacio-tiempo de la que la luz no puede escapar. Las trayectorias de luz se curvan tanto que no pueden escapar. Entonces, evidentemente, la geometría se ve afectada de una forma radical. El cambio de esa geometría por efectos cuánticos podría dejar ciertos rastros si uno fuera capaz de observar las regiones más cercanas a ese horizonte donde está atrapado la luz. Otra posibilidad también es
la forma en la que las excitaciones de los agujeros negros decaen, por ejemplo, mediante radiación gravitacional. Esas excitaciones se pueden entender como pequeñas perturbaciones y, una vez más, el entender el estado natural cuando la geometría es cuántica también puede contener ciertos efectos. Bueno, pues este es un poco el panorama. Evidentemente, la física moderna, como mínimo, tiene dos grandes retos y están los dos entrelazados. Uno es conciliar la relatividad general con la naturaleza cuántica de esa física de las interacciones microscópicas, y otra es entender la estructura y origen del universo. Pensad que hoy en día el 95% del contenido del universo no sabemos qué es lo que llamamos materia oscura y energía oscura. Entonces, el ser capaz de tener esta descripción posiblemente habrá vías naturales para tener explicaciones también a qué naturaleza tiene ese contenido. Pues nada, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Guillermo. Un aplauso, por favor, desde aquí. Y ¿alguien tiene preguntas? Recuerden que lo pueden hacer vía chat o incluso pueden encender su micrófono. Vamos a esperar un momentito para que aparezcan. Ya están llegando. La primera es, ¿cuáles son algunas de las limitaciones que se encuentran al comprobar teorías modernas? La segunda es, ¿se tiene en la actualidad alguna expectativa para cuándo podrían resolverse? Sí, unas limitaciones mayores desde ese punto de vista, digamos que es observacional y tecnológico, y las dos cosas están relacionadas. La cosmología explica la evolución del universo, la mecánica cuántica es una explicación estadística que normalmente comprobamos haciendo un gran número de mediciones sobre sistemas que son idénticos. Lamentablemente, nada más vivimos en un universo y solo podemos hacer constataciones en un universo. Lo que sí que podemos hacer es buscar fenómenos que sabemos que son iguales en ese universo y hacer estadísticas sobre ellos. Pero aún así, eso implica una serie de limitaciones. Hay incluso problemas en ciertos campos de la propia interpretación debido a que el estado que nosotros estamos observando es único. Tecnológicamente, igual, hay problemas claros, se ha avanzado muchísimo en lo que digo de la cosmología de precisión. Esencialmente, resumiría todo diciendo que hoy en día no tenemos ninguna comprobación experimental de un fenómeno de gravedad cuántica, y que en los casos de cosmología las posibles anomalías que vemos de las predicciones de la relatividad general todavía no tienen una significación estadística suficiente como para que podamos aventurar explicaciones más fundamentales. Bien. Dicho eso, ¿cómo podemos avanzar y para cuándo? Pues una de las cuestiones es cómo aumentar esa significación estadística. Una posibilidad es aumentar el número de predicciones, y si bien cada predicción por sí mismo puede ser que no tenga significación estadística suficiente, al hacer correlaciones entre todas ellas, quizás se puedan conseguir. Un elemento que sería clave en este devenir sería, por ejemplo, el detectar un fondo cósmico, pero no de radiación electromagnética, sino de radiación gravitatoria primordial.
Si así fuera, se tendría muchísima más información sobre el tipo de fenómeno que estamos diciendo. ¿Para cuándo? No quiero ser demasiado optimista. Incluso los satélites que hay de interferometría gravitacional son emisiones a partir del año 2035. Entonces, es muy difícil, salvo que tengamos mucha suerte con el fondo primordial de ondas gravitacionales, que antes de esas fechas podamos tener suficiente bagaje observacional como para empezar a falsear con seriedad las teorías. Aún así, hemos visto revoluciones en poco tiempo en el campo. Hemos visto cómo gente a la que se tildaba de ilusos por predecir la detección de ondas gravitacionales lo han conseguido, y es ese tipo de retos el que deberíamos afrontar para que se pase de teorías que, a pesar de su estética, no acaban de tener una comprobación física, a teorías en las que sí que haya una implicación directa con la observación y la experimentación. Muy bien, hay más preguntas. Vamos a pasar solo a una para dar inicio también a la siguiente plática. Entonces, la siguiente, ¿qué ventajas tiene la teoría cuántica de bucles frente a otras teorías unificadoras? Son dos opciones diferentes. La teoría cuántica la solemos llamar de lazos, aunque sé que los medios de comunicación la llaman de bucles. La teoría cuántica de lazos es una cuantización de la relatividad general. Digamos que el punto de partida es creer en la relatividad general y hacer una versión cuántica de ella. Esa versión cuántica no puede seguir las vías más estándares que se sabe que fallan para la relatividad general. Y por eso el tipo de cuantización de lazos es algo diferente. Las teorías de unificación, su punto fundamental es pensar que todas las interacciones digamos, son distintas facetas de una misma naturaleza, y que la relatividad general no es algo fundamental en sí mismo, sino que es un comportamiento de las posibles excitaciones de, por ejemplo, un ente como la cuerda, o de alguna teoría en la que la manifestación al final sea gravitatoria. Desde ese punto de vista, es lo que digo, son dos tipos de conceptos diferentes, y mi opinión es que ambos merecen la pena ser explorados, y sobre todo con un espíritu crítico para obtener predicciones observacionales, aunque sea a medio o largo plazo, de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Te agradecemos y la verdad te mandamos un fuerte aplauso por participar y apoyarnos en la escuela. Hay más preguntas, nada más que por cuestión de tiempo, les pido a los chicos que lo envíen vía correo. Igual si lo quieres poner en el chat tu correíto para que las hagan llegar.